estamos una vez más dando gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer también de manera presencial. Y hoy vamos a tener un tema que se llama el grano de mostaza. Hacer una reflexión y poder llegar a una conclusión también de qué es lo que nos ha hecho falta, qué es lo que no hemos entendido en el matrimonio para poder tener éxito, para poder tener una buena relación. Así es que, como siempre, ¿verdad? Deseando que todos estén bendecidos este día, vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, Señor, por la manifestación, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, por las oportunidades que nos das día a día, Señor, de poder recibir un consejo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición, Señor, y también, Padre, deseando que tus hijos, Señor, puedan recibir una palabra que quede sembrada en su corazón y que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Ok, vamos a ver grano de mostaza, amados, pero en la introducción yo quisiera poder, ¿verdad?, prepararnos para lograr entender cuánto potencial el Señor metió dentro de, diríamos, cuando hablamos de la semilla de mostaza, de una de las más pequeñas, diríamos, pero que tiene toda la ingeniería dentro para poder lograr llegar a ser la más grande, dice la Biblia, la más grande hortaliza. Entonces, dentro de esa pequeñísima semilla, hay una ingeniería tal que estamos viendo desde su pequeñez cómo puede contener todo aquello que va a levantarse, toda esa grandeza que va a exhibir en un tiempo determinado. Y está esta parábola en realidad dimensionándonos a nuestros tiempos también. Esta parábola es para que nosotros podamos entender cuáles son las fronteras de la mente, también las fronteras en el matrimonio que no se han podido superar para poder lograr, ¿verdad?, atravesar ese muro y llegar a la bendición que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces yo quisiera ir rápidamente a Mateo 13:31, amados, para que veamos esta parábola. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Fíjense bien, el reino de los cielos tiene una semejanza. ¿Cómo es el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es de la pequeñez hacer grandes cosas. El reino de los cielos es que vamos a ver a la luz de la palabra cómo hay historias que han sucedido, lo que le sucede también al grano de mostaza, y vamos a poder, decíamos, ¿verdad?, entender parte del asunto en esta noche. Ahora sigue diciendo, ¿verdad?, que el hombre tomó y sembró en su campo. O sea, que el hombre tiene que tomarla y sembrarla en su campo. Y nosotros sabemos que nuestro campo, ¿verdad?, el campo sería el mundo, pero nuestro campo, diríamos, sería nuestra familia también. Sería el lugar donde estamos habitando y ahí donde dice la escritura, tomó y sembró. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar? Hoy vamos a aprender algo en cuestión de la siembra en cuanto a este grano de mostaza. Mateo 13:32 dice, y que todas las semillas, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido, recuerden que estamos viendo el manual del crecimiento, entonces aquí hay una clave, aquí hay un secreto que hoy, ¿verdad?, el Señor nos está regalando para que logremos despegar a ese crecimiento en nuestro matrimonio. Ahora dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, o sea que es la más pequeña semilla, pero es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ok, vamos a ver la esencia, ¿verdad?, de esta semilla, y para eso yo quiero mostrarte que crecimiento nosotros podemos entender el crecimiento. La semilla está bajo la tierra y luego empieza, ¿verdad?, a crecer, a salir, a evidenciarse, ¿verdad?, como una pequeña ramita, y después sigue manifestándose y lleva un crecimiento hasta lograr el máximo genético, el máximo ya programado, el máximo de su ingeniería en completo desarrollo para verse como la más grande de las hortalizas. Ahora, en cuanto a nosotros, amado, vamos a ver que aun cuando la semilla es la más pequeña, Dios va a hacer las cosas grandes. Ahora, vamos a aplicarlo un poquito, ¿verdad? Diríamos nosotros, tenemos un trabajo, metámonos ahí, ¿verdad? Porque esto es interesante.
tenemos un trabajo y podemos decir, bueno, es que tengo un sueldo muy pequeño. ¿Qué debo de entender para poder lograr un sueldo generoso? Lo que tengo que entender es que mi mentalidad debe de ser considerar a los demás mayores que yo. O sea que yo me estoy haciendo como la semilla de mostaza menor para poder ir hacia lo mayor. Entonces, eso en mi mente tendría que ser, ¿cómo tengo que tratar a las personas? Hablemos del trabajo. Tengo que tratarlas como gente que es mayor que yo, gente que tiene más conocimiento que yo, o sea que yo no me tengo que considerar mayor que esas personas, porque entonces estaría en el lugar menos indicado, estaría en un lugar equivocado y de ahí no se puede catapultar hacia lo máximo. La pequeña semilla de mostaza, primero que es una pequeña semilla, va a llegar a ser grande, pero no es grande todavía. Y así puede ser tu trabajo también, ¿verdad? Hablemos también, ¿verdad? No nada más del trabajo, sino hablemos de que tiene, que tenemos que llegar a ser fieles completamente. O sea que yo me trabo un poquito porque no le puedo llamar fiel al que está empezando, ¿verdad? Diríamos, es un prototipo de llegar a ser fiel, o es a alguien que no es fiel, pero va a lograr ser fiel. Pero entonces, ¿cuál sería la clave? El que es fiel en lo poco, entonces se le va a otorgar lo mucho. Fíjate bien, ¿cuál es la mentalidad del que es poco? Diríamos, el que tiene poco, entonces necesita ser fiel en eso poco, para que entonces en su fidelidad de eso poco, entonces pueda tener la evidencia del resultado de ser fiel en ese poco, le van a poner mucho también. Entonces aquí estamos viendo algunos conceptos bíblicos que nos van a ayudar a poder entender la relación matrimonial, porque en la relación matrimonial diríamos, bueno, ¿qué tengo poco? A veces lo único que tiene es poco cariño, poca atención, ¿verdad? Poca responsabilidad, qué sé yo, ¿verdad? Hay algo poco, pero ¿cómo podemos hacer que eso poco se vuelva mucho? Y aquí ya vamos a entrar al problema de las humillaciones, ¿verdad? Porque la persona que no ama a otra persona y la humilla, definitivamente no va a llegar a ser grande, ni como persona, ni su matrimonio va a llegar a ser un matrimonio ejemplar. ¿Por qué razón? Porque los conceptos no son los correctos. Diríamos, aplicando esto poquito que estamos viendo, diríamos, ok, muy bien, entonces, ¿cómo puedo lograr que mi matrimonio llegue a ser un matrimonio ejemplar? Bueno, tengo que considerar que dentro del ambiente del matrimonio, la amada y el amado, yo tengo que considerarla a ella no como poco, sino como mucho, como algo grande, más grande que yo, para que yo me catapulte. Y también la amada, ¿verdad? Tiene que considerar al amado mayor y entonces ella también pueda catapultarse de lo pequeño, de ese pequeño amor que tiene, a lograr tener un amor grande. O sea que Dios no va a otorgar las grandezas. Aquí lo impresionante es que ya las puso dentro de nosotros, pero no nos va a otorgar, diríamos, la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento para poder activar ese potencial. Diríamos, la semilla de mostaza, pues solamente tiene que sembrarse y va a crecer, va a desarrollar todo su proyecto genético. Ahora nosotros también tenemos un proyecto genético y para esto, amados, tenemos que considerar que como seres humanos tiene que cambiar nuestra mentalidad. Normalmente al hombre se le da por el orgullo, ¿verdad? Yo quiero ser y ese yo nunca lo va a llevar a ser grande en ninguna parte, en lo que quiera hacer. Compartir la palabra, ser un buen siervo, ser, que diríamos, un buen ministro, qué sé yo, ¿verdad? O un buen esposo también, pero estamos queriendo lograr algo sin tener la mentalidad correcta. La mentalidad correcta, entonces, ¿qué está sembrado en nosotros? Está sembrado en nosotros grandes cosas y las vamos a ver a la luz de la palabra, pero estas grandes cosas que se tienen que desarrollar, su activador es la mente, la mentalidad. Entonces yo pienso para que los demás los vea de respeto, los demás los vea como mayores que yo, para que esa posición entonces sea una catapulta que me lleve a ser lo que yo quiero ser. Quiero hacer un mejor esposo, hay que respetar a la amada. ¿Quieres ser una mejor esposa? Hay que respetar a la amada. Pero este problema de respeto, amados, es profundo porque
A veces decimos que sí respetamos, pero cualquier detalle, detalle en el hogar, detalle en el trabajo, detalle en los negocios, ¿verdad? Bien, viene siempre a contaminar eso que decimos que es respeto, porque pareciera que la mujer y el hombre permanecen muchos años en el matrimonio, pareciera que porque se respetan. Y yo tengo serias dudas con eso. ¿Por qué? Porque el respeto no nada más es en determinado momento, cuando me siento bien o cuando me están dando lo que yo quiero. No, 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 no. El respeto es un código que nos va a llevar entonces a entender que dentro de la pequeñez que tenemos o que alcanzamos a ver, Dios tiene un plan grandioso para nosotros. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que pasa con la semilla? Nosotros ya sabemos esa historia, ¿va? La semilla tiene que estar en la tierra y tiene que morir. Y a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Muchas veces la gente, cuando le preguntamos en la iglesia, hermanos, hay que morir, amén, pero no mueren, ¿no? O sea que nada más es puro cuento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente se levanta el orgullo, se levanta la manera, es que yo quiero ser mejor, es que yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que mengano, ¿verdad? Y esa actitud de sentirse el mejor, lo que va a lograr que tu futuro sea el ser el más inferior. ¿Por qué? Porque no es el camino correcto para llegar a la grandeza genética que Dios ya puso dentro de nosotros, o sea que dentro de nuestra vida, diríamos dentro de la escatología de nuestra vida, están puestos, ¿verdad? En el diseño de Dios están puestos los activadores para que nosotros vayamos creciendo en el proyecto que Dios nos ha dado, que definitivamente es grandioso. Tan solo te puedo mencionar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un cerebro y dice la ciencia que no usamos un gran porcentaje, ¿verdad? El 10% solamente diríamos los sabios. Entonces yo pregunto, ¿y el otro 90% qué pasó con ello? ¿O qué pasa con ello? Porque todos tienen su cerebro completo, el 100% de su cerebro, pero aquí el asunto es cuánto se ha desarrollado ese cerebro. Entonces viene un consejo de Dios y dice, tienes que amar a tu hermano, pero siempre, ya sabemos eso. Siempre hay diferencias, que porque no me cae bien, que porque se metió con mi novia, con mi novio, que porque ese lugar me tocaba a mí, que porque yo soy mejor. Y definitivamente, amados, eso es estar en la posición incorrecta. ¿Cuántos conocemos en este camino que quieren algo, verdad? Y quieren lograr algo, y yo quiero eso, yo quiero lo otro, y quiero conquistar aquí, pero con la mentalidad no van a conquistar eso, al contrario, con lo que hagan van a ir hasta el último lugar. O sea que yo quiero que me entiendan, amados, que cuando tú tienes una mentalidad de respeto y no te sientes más que nadie, en ese momento ya tu futuro está garantizado de que Dios tiene un proyecto grandioso contigo. Pero voy a leer Filipenses 2:3, amados, dice: nada hagáis por rivalidad. Fíjate bien que dice la Biblia, porque yo no lo estoy diciendo. Dice la Biblia, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que hay que hacer tiene que ser con humildad, tiene que ser en el plano de la humildad, ¿verdad? En el plano bajo. Ahora sigue diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es el estado correcto. ¿Para qué? Dios va a hacer grandes cosas. Y vamos al Salmo, ¿verdad? 126:2. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Ok, muy bien. ¿Cómo las logra hacer? A través de la madurez, ¿verdad? Nosotros sabemos que la madurez es saber morir, ¿verdad? Y cuando no han muerto algunas cosas en nuestra vida, perdón, entonces vamos a evidenciar que la posición que tenemos no va a durar mucho. Tal vez quiero pensar, vean, en el trabajo, porque estamos atendiendo ese ejemplo. En el trabajo, tú te crees mejor que el patrón, mejor que los gerentes, ¿verdad? Y tú dices, no, eso ni hace nada. Yo si estuviera ahí, hiciera aquí, ahí, allá. Ok. Quiero informarte que así han dicho todas las personas siempre. Y cuando están ahí no saben hacer las cosas, no saben desarrollarse. Ven su frustración. ¿Por qué? Porque la mentalidad no fue esa. Porque cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me lleves de gloria en gloria en este trabajo, Señor, tú me vas a honrar y yo espero en ti, pero no me siento más que nadie. Yo quiero servir en este trabajo, quiero hacer mi mejor esfuerzo en este trabajo y estoy seguro que tu final va a ser estar hasta arriba en esa empresa. ¿Por qué? Porque tu actitud fue la correcta. Por eso es una parábola. Cuando hablamos de parábola,
es hablar una historia que se asemeje a algo o que quiera decir algo o que oculta algo también. Y no es directamente, ¿verdad? Unas palabras directas, a ti te digo esto y esto, no, es una parábola para poder, diríamos, echar a andar nuestra mente y tener una comprensión, porque aquí diríamos, quien lee la parábola del grano de mostaza, pues solamente ve una semilla y solamente ve que pues al final pues, va a ser grande hortaliza. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de la semilla. Esa es una lógica genética, pero ahora yo pregunto, el ser humano, ¿será que la semilla de mostaza es más importante que el ser humano? ¿Será que esa semilla de mostaza está en la Biblia porque es más importante que el matrimonio? Yo te quiero decirte que no. O sea que definitivamente nosotros debemos de tener mucho más bendición que ese grano de mostaza. Ok, si yo sigo adelante, Jueces 6:15, amados. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa. Fíjate, ¿cómo se estaba considerando menor? Ahora vamos a ver la continuación, ¿verdad? El menor de la casa de mi padre, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Ahora, preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera dicho, vea, no, yo soy el más, cuenta conmigo, yo soy un guerrero, yo soy un valiente, vea, no, hombre, yo me aviento a 10, 20, 30, los que sean, Señor, yo voy a derrotarlos? No los hubiera derrotado, porque esa no es la mentalidad con la que Dios produce las grandezas en nuestra vida. Esa no es la mentalidad correcta. Entonces siempre el ser humano va a tener una batalla, ¿verdad? Con el ego, una batalla. Y es que yo, y quiero ser mejor porque en toda mi vida fui el mejor y discúlpame, en toda la vida te has esforzado a ser el más peor, el más inferior. Porque muchas veces nos dejamos engañar con el quiero y voy a lograr y aquí y allá. Y lo que estamos logrando en el camino solo envenena la mente y no te va a permitir llegar a ninguna parte. Seguimos hablando del trabajo, ¿verdad? Aquellos que tienen mucho estudio ya se sientan, yo aquí, yo allá, no, pues soy superior a otro. Y seguramente en el trabajo, como soy el superior, va a ser lo mejor para mí. Diríamos, esa es la mentalidad de la lógica de lo que está haciendo, pero no es la mentalidad de la lógica espiritual para poder llegar a tenerlo mucho. Entonces, ¿qué es? Es como diríamos, ¿verdad? El humilde en la Biblia siempre dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Así dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el paso a la exaltación? El poder entender que nuestra mente debe de rendirse al Señor. Por eso la vida espiritual es importante. Los matrimonios que tienen problemas y me están escuchando y no tienen una vida espiritual correcta de fidelidad y de esfuerzo y de dedicación, pues definitivamente sus problemas matrimoniales no se van a acabar. O sea que ahorita estaría perdiendo el tiempo a alguien, ¿verdad? El estarme escuchando, porque no va a lograr nada. ¿Por qué no va a lograr nada? Porque tal vez no ha entendido, ¿verdad? Que el que hace las cosas es Dios y que la vida espiritual es la plataforma para que Dios haga las cosas. Entonces la gente que no tiene una vida espiritual se va a desgastar queriendo comprar el cariño, queriendo lograr en el trabajo lo mejor, supuestamente con el lema, ¿verdad? Para llevar lo mejor a mi casa. Pero discúlpame, tu esfuerzo y tus fuerzas para llevar lo mejor a tu casa nunca va a llegar lo mejor a tu casa. Porque lo que puede llegar mejor a tu casa sería la presencia de Dios, sería el consejo de Dios, la bendición de Dios. Dice la escritura que no añade tristeza. Entonces, espero que hasta este momento ya me esté dando a entender, ¿verdad? Entonces, aquí había un menor, pero que cuando él se muestra delante de Dios, inmediatamente dice, no, espérate tantito, ok, tú ya te sientes el menor, excelente, ¿qué crees? Que yo te voy a llevar para que derrotes al enemigo. De ahí dice, yo estaré contigo. O sea que aquí para lograr tener el máximo nivel de nuestra vida, ¿qué necesitamos? Pues que Dios esté con nosotros. Necesitamos que Dios opere en nosotros, que Dios, que quien diseñó la genética de nosotros, nos lleve entonces a concluir un matrimonio excelente,
un matrimonio que nos bendiga, tanto a la amada como al amado. Entonces ya te estarás dando cuenta por qué surgen los problemas si son cotidianos, los problemas del matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna plataforma espiritual, porque no hay ninguna consideración para las cosas de Dios. Ahora fíjate bien, vamos a ver otras historias, ¿verdad? Vamos a ver aquí que Dios los mantiene aún pequeños, fíjate bien, hasta que mueran a su soberbia. O sea que los soberbios siempre van a estar en la pequeñez, que no se vanaglorien y glorifiquen a Dios. Ahora fíjate bien. Entonces, ¿qué pasa con los soberbios? Es que yo aquí, es que yo allá, y yo no necesito, y yo puedo, y a mí quítense porque yo puedo. Ok, muy bien. Ahí va a estar en el estado de pequeñez durante todo el tiempo que quiera manifestar su soberbia. ¿Qué tiene que suceder? Hablemos, por ejemplo, en la Biblia. Miren, amados, esto me aseguré de que fuera a entenderse. Porque, por ejemplo, Pablo, hablemos de quién era Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién era él? Perseguidor, soberbio, matando a los cristianos. Y al final se tuvo que encontrar con el Señor para bajarlo, para humillarlo, para llevarlo al estado de pequeñez, para que después lo exaltara como el apóstol, el perito arquitecto. Ahí está un ejemplo. Hablemos de David. David no lo querían, ni sus papás lo querían. O sea que date cuenta la pequeñez de David. El menospreciado por allá estaba arrumbado con ovejas, ¿verdad? Pero de ahí, de ese estado de pequeñez, Dios lo lleva a ser el rey de todo Israel. Discúlpame, pero entonces, ¿cómo suceden las grandezas? ¿Y cómo se sentía David? ¿Mayor que alguien? No, no. Hasta sus hermanos le dijeron, tú por chismoso, ¿verdad? Veniste aquí a ver la batalla con Goliat y ¿qué estás haciendo aquí? Pero yo te pregunto, ¿realmente él fue porque quería ir o lo enviaron? A él lo enviaron, él tenía la culpa, ¿no? Y siguió el proceso, pero en ese estado de pequeñez, amados. Allá el arrumbado, porque muchos han de decir, es que me abandonó mi padre, mi madre, y me tiré a las drogas. No, es una payasada, qué padre, ni madre, ni qué nada. Aquí dice la Biblia que Dios con todo te va a recoger. Entonces, discúlpame, aquí no hay ninguna justificación para hundirse en la vida. Aquí precisamente, pero como no sabemos nada de Biblia, de lo espiritual, no sabemos que hay un Dios que aunque no tengamos papá ni mamá, nos va a recibir y nos va a llevar a la exaltación de todas maneras. Ahora, bueno, entonces ya vimos a David, ahora veamos al pequeño José también. Un pequeño José que estaba en la casa. Amado, mira, mejor leámoslo, ¿verdad? Mejor leámoslo porque cuando se quiere lograr lo más grande, como veíamos esta parte, la más grande hortaliza, cuando queremos ver esa grande hortaliza, tiene que ser sometida a un proceso. ¿Cuál proceso? Vayamos a la Biblia, ¿verdad? Génesis 47:12 dice, y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Ok, José llegó a ser el segundo de Faraón, pero era el menospreciado, ni sus hermanos lo querían, porque era el consentido de papá. Porque el papá quería ministrarle una paternidad diferente. Miren, amados, que hay veces que en los familiares, los hijos, diríamos, ¿verdad? Alcanzan es que tienes preferencias aquí, es que tiene preferencias allá. Todos los hijos son diferentes. No deberíamos de ver eso. Qué bueno que papá atiende más a mi hermano fulano, lo ha de necesitar, y qué bueno que me atiende a mí. O qué tal si tú fueras el consentido. No creo que te gustaría que tus hermanos no te quisieran. Entonces la mentalidad que él tenía, pues su papá lo consentía, ahí estaba con él, ¿verdad? Le puso su túnica de colores y era el consentido de papá, sí, pero porque tenía un proyecto en Dios. Los demás entendían eso, ¿no? Y se enojaron y y sobre de él.
porque papá es su consentido. Y sin embargo, fue el que les dio de comer al final del tiempo, fue el que Dios lo exaltó hasta ser el segundo del reino. O sea que de la pequeñez Dios hace cosas grandes. Ahora, tu matrimonio, ¿cómo está? ¿Estás peleado? ¿Estás enojado? La doña hace lo que se le pega a su gana, muy espiritual, pero ni te atiende ni nada. Muy espiritual, pero ni siquiera se preocupa por ti. Muy espiritual, pero no tiene tiempo para invertirlo en ti. Y diríamos, hay un estado de pequeñez. ¿Y hacia dónde vas a ir? A humillarla. Ah, no esto, entonces no esto. Ah, ¿o qué vamos a hacer? Porque esa es la lógica del ser humano en su mente. Ah, no, entonces, órale, me impongo, me voy arriba. Pues sí, quien te tiene que subir arriba es Dios. Entonces, ¿por qué no dices mejor me voy abajo? ¿Me está pisando? Pues que me siga pisando. Al final de cuentas, Dios me va a levantar. A final de cuentas, Dios me va a dar lo que yo necesito. A final de cuentas, voy a obtener la bendición de Dios. Eso no lo pensamos. Solo caminamos haciéndole caso a nuestra mente, a nuestros pensamientos que ni siquiera están ordenados, y entonces no entendemos el plan. Entendían, ay amado, espero que me entiendan, entendían todos los demás el plan. No, ahora te pregunto de los matrimonios entienden el plan. No, pero tú sí puedes entenderlo. Tú sí tienes el privilegio de tener una esposa o un esposo para poder desarrollar, crecer, manual de crecimiento espiritual. Entonces vámonos hasta allá arriba en el matrimonio. ¿Cómo podemos lograr eso? Con la mentalidad de todos los demás son mejores que yo. No, que no se me suba la espumita, porque si no, entonces mi lugar va a estar abajo siempre. La espuma es como una lápida de concreto que no te va a dejar subir a ninguna parte. Entonces, si te das cuenta en la Biblia, aquí tenemos los ejemplos, pues, de las pequeñeces. Vamos al libro de Job 8:7. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será ¿qué? Engrandecido. La versión del oso dice, de tal manera que tu principio habrá sido pequeño en comparación del grande crecimiento de tu postrimería, de tu gran crecimiento en el futuro. Ahora, vamos a ver entonces, ¿qué pasa que cuando la semilla de mostaza empieza a crecer y sigue creciendo, tiene que desarrollarse hasta ser una gran hortaliza? Ya está en su código genético. Ahora, ¿qué sembró en nosotros el Señor? ¿Y qué dice la Biblia? Qué tremendo, porque cuando escuchamos tan solo, ¿verdad? Me viene a la mente ese que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se oye bastante sencillo y bastante fácil, pero los enfermos luego no sanan. Entonces diríamos, ¿qué ha fallado? Si así dice la Biblia. Pues siempre el contexto es bien importante, ¿verdad? ¿Quiénes son los que imponen manos? No impongas manos a la ligera. O sea, ¿quiénes son realmente los que Dios ha delegado para imponer manos y para tener el poder? Entonces, la mentalidad, amado, créeme que esto es una tarea, diríamos, extraordinariamente difícil, porque la mente siempre quiere ir avanzando y quiere ir avanzando y sintiéndose mejor que todos, y haciendo un lado a los demás, gente en los trabajos serruchándole el piso a los demás para lograr un alto puesto, hablando mal de las personas para lograr algo. Ese no es el camino. Quien logra algo así no le dura y termina en la miseria, porque ese no es el camino que Dios ha trazado en nuestra genética para llegar a ser el mejor. Para llegar a ser el mejor, tienes que, dice la Biblia, tienes que ser el servidor de todos. Entonces es un estado de humillación, no un estado de exaltación. La exaltación tenemos que dejársela al Señor. Sigo adelante, amado, quisiera leerte algunas cosas, ¿verdad? Cuando empecemos en lo pequeño, Dios siempre va a dar lo grande. ¿Qué pequeño has empezado? Por eso hay problemas en el matrimonio, porque ¿cuántos que me están escuchando tienen un negocio y han invertido en él y no se ve nada? Y podemos hablar de ese negocio. Ah, no, hombre, súper extraordinario mi negocio, pero no se ve nada. ¿Y por qué no se ve nada? Ahí viene, ahora sí vienen las soluciones, ¿verdad? ¿Por qué no se ve nada? Porque precisamente crees que tu negocio es muy bueno. Ah, no, yo aquí, yo allá, y para allá y para acá. Y yo diría, sí, ¿y Dios? Ahora sí que, ¿y Dios qué?
Si el que te va a dar el crecimiento, el que te va a dar la bendición de la prosperidad de ese negocio es Dios, tú nada más emprendes el negocio y Dios se encarga de lo demás de acuerdo a tu mentalidad. ¿Cuántas pláticas en el matrimonio suelen suceder de esa misma manera? Yo soy mejor que fulana, la hermanita dice, ay, esa, ¿qué está haciendo? Y a veces nos molesta, y esa, ¿por qué hace las cosas? ¿Y quién le dijo? ¿Y por qué no me respetan? Y siempre va a haber, amados, un ego que Dios quiere eliminar para podernos dar las grandes cosas. Pregúntate como matrimonio, ¿cuántas grandes cosas tiene Dios para ti? Pero tu orgullo y tu manera de pensar, y discúlpeme la palabrota, ¿verdad? Pero a veces pensamos mediocremente en la vida porque ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos, conocemos un Dios poderoso y pareciera que tu Dios es miserable, pareciera que tu Dios no tiene poder, pareciera que tu Dios te ha abandonado en este camino. Y discúlpame, yo te puedo decir, vea, toda mi vida en el Evangelio, 62 años en el Evangelio, y todavía quiero que me estés checando porque todavía no llegó el final y tú vas a ver mi final, porque ese final que tiene Dios para mí, Él es el que me lo va a dar, no es la gente, no son las personas, es Dios el que tiene para nosotros las grandes cosas. Solo pregúntate como matrimonio, ¿cuántas grandes cosas te has perdido por no tener la mentalidad correcta? Entonces Dios quiere hacer cosas grandes. Hablemos entonces del Señor Jesús que nació en Belén, ¿verdad? Aquella pequeña aldea, pero de esa pequeña aldea salió el Salvador, el Libertador. Pero ¿cómo logró ser el mayor? ¿A poco el Señor andaba presumiendo? Yo puedo sanar enfermos, tráiganme al que sea, yo aquí soy el papas fritas. No, 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 aquí yo puedo abrir, hermano. Yo soy el Hijo de Dios y yo puedo hacer todo. Si te vas a la Biblia, todo su caminar fue creciendo en gracia, en sabiduría y en los asuntos de su Padre y en humillación. Padre, yo estoy sintiendo que esto está difícil, pero hágase lo que tú quieras, humildad. ¿A dónde lo llevó? A la cruz. O sea que no le puso alfombra roja. Solamente le dijo, sí, yo quiero que te golpeen, yo quiero que te den recio, que te desfiguren, que te suban a la cruz y que logres el éxito, porque para eso te mandé. Ya estaba diseñada esa semilla para hacer toda esa obra. ¿Y hasta dónde lo llevó el Señor? Ahora, ¿hasta dónde está el Señor? Hasta lo más alto. Dice que lo fue a exhibir públicamente. ¿Por qué? Porque dice que en todo Él permaneció callado, con humildad, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Otra historia más quieres para entender que tu matrimonio fue diseñado para tener una gloria especial, que esta noche puedas entender que tu matrimonio no debe estar en problemas, debe estar en bendición, pero analiza tu mentalidad, analiza tu ego y de una vez empaquétalo y mándalo a Hollywood, ¿verdad? Porque tu ego no te va a llevar a ninguna parte. El creerte más que alguien es el camino para ser el más inferior de todos. Así es que vamos a ver, ¿verdad? Porque diríamos, en la pequeña edad de los hijos, aún te decía yo, nuestra escatología personal, diríamos, ¿cómo llegamos a esta tierra? Como grandes, ya hablando, ya con estudios, no, llegamos desde el vientre, ¿verdad? Y fuimos gestados y salimos del vientre y penetramos a esta tierra, pero no nos quedamos pequeños. Y ahí está todo el diseño de Dios grandioso. No nos quedamos pequeños y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora ya diríamos 62 años, pues ya crecimos algo, ya vivimos algo, ¿verdad? En esta vida, aquí en este planeta. Pero ¿qué planes? Pregúntate en esta noche, ¿qué planes tendrá Dios conmigo? ¿Será que tiene planes de bien para mí? ¿No así dice la Biblia? ¿Será que entonces yo no he visto grandezas porque mi mente quiere tal vez exigirle a Dios que haga las cosas en lugar de entender el camino de la humillación para lograr la exaltación y poderle decir, Señor,
Pues yo solo quiero depender de ti. Señor, yo quiero que me ayudes en mi matrimonio. Tú arregla las cosas, Señor. Yo no puedo, yo soy un inútil en eso. Soy el más pequeño para arreglarlas. Y Dios las va a arreglar porque ese es el estado correcto para que Dios opere. ¿Cuántas cosas Dios no ha operado en tu vida? ¿Por qué? Porque tu actitud y tu mente no es la correcta. ¿Queremos abarcar qué? ¿Queremos lograr qué? ¿Hacemos las cosas con qué sentido? ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Queremos lograr qué? Como dice el apóstol, lograr el like en este estado virtual, lograr que alguien te aplauda, lograr que los miles estén conectados. Amado, a mí solamente me place y me gusta y me llena saber que Casa de Deleite está escuchando. A mí qué me interesa. Mi trabajo que Dios encomendó es Casa de Deleite. Si alguien más puede ser bendecido, qué bueno, pero mi responsabilidad, ahí está en mi trabajo. Y qué bueno que podamos entender eso. Yo deseo que la iglesia Casa de Deleite sea una iglesia gloriosa de testimonio, que honre a Dios, ¿verdad? Que tenga fama de que Dios está con ellos, así como con José, así como con Pablo, así como con David, que el Señor traiga gloriosas experiencias a Casa de Deleite. Entonces, si nosotros somos restauración familiar, ¿será que los matrimonios necesitan saber dónde rayos están parados? ¿En qué iglesia están parados? No están parados en la iglesia Patito Feo, están parados en la iglesia Casa de Deleite, lugar de restauración, lugar donde el amor tiene que manifestarse, donde nuestros códigos deben ser los correctos, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Fue nuestro principio pequeño, sí, pero nuestro futuro, amado. Yo todavía me emociono, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto el final, pero el final va a ser feliz, el final va a ser con fanfarrias, el final, la gente va a ver que el final, cuando creemos en Dios, cuando caminamos con Dios, siempre nuestro final será glorioso. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Los componentes de esta parábola, amado. El hombre que siembra es el Padre. O sea que el Padre está sembrando la semilla de mostaza que es el Hijo. ¿Y qué sembró? Ahora te pregunto, ¿qué sembró? Si el Padre sembró y sembró a su Hijo, ¿qué sembró? Pues sembró una semilla de mostaza. Sembró algo pequeño que se hizo grande. Y la semilla, te decía yo, ya tiene el código. Se siembra y crece. ¿Y no será que nos ha hecho falta sembrarnos? ¿Qué hemos sembrado? A ver, preguntémonos, ¿verdad? ¿En qué nos hemos sembrado? ¿Nos hemos sembrado para entender al amado? Nos hemos sembrado para entender al amado, porque aquí la amada solo tocamos violines y ay, es que como sufro, ay, es que me maltrata, ay, es que tiene mal genio. Ah, ¿será que eres una perita en dulce entonces, verdad? ¿Será que eres la manzanita de la discordia y que no te molestas y que no alzas la voz, verdad? Yo en la iglesia veo a todas las hermanas, ay, modositas y bonitas todas, pero diría el esposo, sí, pero porque usted no vive con ella, debería de escucharla cuando se le salen las palabrotas, ¿verdad? Y diríamos entonces, ¿qué se sembró? ¿En qué tenemos que sembrarnos? ¿Será que ya es hora de dejarle de jugarle al matrimonio? ¿Será que ya es hora de entender la postura que Dios tiene en el matrimonio, en nuestro matrimonio? Porque Él quiere que crezcamos a ser un matrimonio ejemplar. Hay gente que necesita aprender cómo se camina en el matrimonio. Hay gente que necesita saber cómo se le hace para sortear todos estos problemas y salir avante, salir a tierra firme. Pero todo mundo habla del matrimonio. ¿Cómo te ha ido mal? Y a ti mal, a todos mal. Pero no nos hemos cuestionado, bueno, entonces, ¿por qué a todos nos ha ido mal? Y la única lógica que agarran, pues a todos les va mal, así es el matrimonio. No seamos atarantados, así no es el matrimonio. El matrimonio, dice la Biblia, que Dios lo diseñó perfecto. Entonces el matrimonio es perfecto, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué el mío no está funcionando? ¿Por qué el tuyo no está funcionando? ¿Por qué los matrimonios no están funcionando? ¿Será porque no tenemos correctamente la enseñanza en nuestra mente? ¿Será que la semilla de mostaza en esta noche nos está enseñando que su gloriosa grandeza está en la humildad, en la humillación, en el estado de pequeñez? Ahí ponte a pensar en un estado de pequeñez, cómo Dios puso toda la ingeniería,
que se necesitaba para lograr ser el más grande. Discúlpame, tú no eres una semilla de mostaza, tú eres creación de Dios gloriosa. Entonces deberías de estar en el máximo nivel de tu relación matrimonial. Es un compromiso, sí. Porque entonces somos cristianos como cristianos orgullosos, vanidosos, cristianos que quieren ser más que otros, cristianos que buscan, y cuántos no buscan verse en la tele, verse ahí en las portadas. Yo quiero salir ahí porque, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Ay, amado, ¿eso qué? Nosotros tenemos un púlpito y ese es el más glorioso que Dios nos ha dado, es la mejor posición que podemos tener. Pero hay gente que se quiere llenar de aquí y allá y gente que mueve las influencias, ¿verdad? De acuerdo a la mente y a ver qué le doy, qué le sirvo para quedar bien con alguien, para tener una mejor posición. Disculpa, mi amado, la Biblia no dice eso. O a ver, yo quisiera que me dijeran, en la Biblia dice eso. Ahora sí que Pablo, ¿a quién le estuvo barbeando para que le dieran una posición de perito arquitecto? O a David, ¿con qué influencias tenía para que algún día fuera el rey? ¿Tenía influencias ahí en el reino o qué? No, amado. Aquí no necesitamos absolutamente nada. Donde estás es donde Dios te puso. Donde estás es donde Dios te quiere bendecir. Ahí en tu matrimonio, ahí en tu relación, ahí en tu familia. Dios quiere que desarrolles el máximo potencial que puso en ti. ¿Cuál es la razón de la parábola de la semilla de mostaza? Que tienes hijos y que tus hijos van a heredar lo que tú estás viviendo. Problemas en el matrimonio ya se los van a llevar ellos. No nos entendemos, ellos tampoco se van a entender. Nos negamos, ellos también se van a negar. Estamos siempre cansados o siempre menospreciando el diseño de Dios matrimonial. Bueno, ellos también van a hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar hoy y de qué nos vamos a quejar mañana si nosotros sembramos equivocadamente? Y entonces sembrar la semilla no es fácil. Sembrarnos no es fácil. Y yo pregunto realmente si me estás entendiendo que hoy es un día muy especial. Hoy es un día tan especial que Dios quiere confrontar tu mente. ¿Por qué? Porque hay una grandiosidad dentro de ti que no está desarrollada, que se está perdiendo, que tal vez venga el Señor pronto y ni siquiera desarrollaste nada de lo que Dios ya había escrito y te vas a sorprender, vas a llorar, vas a gritar de lamento cuando escuches el libro de lo que se había escrito de ti. Tu matrimonio debería de ser excelente, tus hijos deberían de ser los grandes siervos de Dios y ni siquiera se acercaron a Dios. Tú deberías de haber tenido una herencia gloriosa y nunca tuviste herencia de nada. Y eso va a ser tremendo. Ahora vamos a ver para qué sirvió la semilla de mostaza. Ahí te va, amado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, la semilla de mostaza se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Lo que está pasando en los matrimonios, los problemas que tienen son las obras del diablo a las cuales nosotros le hemos dado entrada a nuestra casa y el Señor Jesús vino. Ahora la semilla de mostaza esta noche ha venido ¿para qué? Para destruir todas aquellas cosas que Dios no sembró, todas aquellas cosas que no deberían de estar en tu relación. Pero ¿cómo le hago si la fiera la tengo encima? ¿Y cómo le hago si este pegalón ya no quiere dejar de pegar? Simplemente toma el estado de humildad, de humillación. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Sí, princesita. Sí, bomboncito. Lo que tú digas, ándale, pues ese estado te va a llevar a la exaltación. No el quererte defender. ¿Y yo por qué? Y si no me dejé de otros, menos de ti. Y a mí no me van a humillar de nuevo. ¿Y eso qué? O sea, que no te van a humillar de nuevo. ¿Para qué? Para que sigas en la humillación. Yo no conozco a ninguna persona que está en el estado de humillando a las personas y sea la más grande persona, discúlpame, pero no, porque debemos de saber también qué es ser grande, ¿verdad? Porque ser grande para el prototipo de la mente común y corriente es el que tiene dinero, el que tiene propiedades, el que viaja, no, discúlpame, el que es grande es el que es siervo de todos, dice la Biblia. O sea que estamos buscando un lugar que no es el que Dios quiere. El que Dios quiere que sea siervo de tu hermano, que sea siervo de tu esposa, siervo del esposo. Ahí no tenemos tiempo. Ahí sí
Tenemos tiempo para todo menos para atender a la amada ni a la amada. O sea que entonces diríamos, ¿cómo queremos recibir fruto de nuestra relación si no hemos sembrado en esa relación? Juan 14:30 dice lo siguiente: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea que todo lo malo que aquí se hace en esta tierra, entonces sí tiene que con ustedes, sí tiene relación con ustedes. O sea que todo el mundo se pelea, ustedes también. Todo el mundo se inconforma, ustedes también. Todo el mundo tiene su ego al máximo, ustedes también. Nadie se quiere humillar, ustedes también, ¿no? Discúlpame. Aquí dice el Señor, yo no tengo nada en él. El que se humilla para ser exaltado no tiene nada que ver con el enemigo. No tiene nada que ver con malos pensamientos. No odia a su hermano, no odia a su esposa, no odia al esposo, no odia a la familia, porque el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos hijos del reino, nosotros somos hijos de Dios, amados. Debemos de ser diferentes. Ahora, vayamos entonces. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con esa semilla llamada Jesucristo, ¿verdad? El Hijo del Padre. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahora yo te pregunto, ¿esta semilla fue su caminar miel sobre hojuelas? No. Todo esto le sucedió. Todo esto lo vivió el Señor Jesús. Y sin embargo, enmudeció y llegó al éxito hasta la cruz a conquistar nuestra salvación. Y ahora tantito nos desprecian, ay, a llorar. Nos desechan, ay, cuánto sufro. Tengo dolores, ay, me duele aquí, allá y acullá. Experimentamos aflicción, ya queremos casa aparte. Y el Señor Jesús pregunta, ¿por qué soportó? ¿Será que soportó porque era una semilla del reino? ¿Será que soportó porque entendió que era hijo de Dios? ¿Será que venía a cumplir el proyecto de Dios? ¿Cuántos en esta tierra como matrimonios están cumpliendo un proyecto humano, personal, y no el proyecto de Dios? Y discúlpame, pero Dios te sembró en esta tierra para su proyecto de Él, no para tus proyectos. O sea que si caminas en tus proyectos, te sientes mejor que alguien, de una vez te quiero decir que tu futuro no es halagador. Y que tarde que temprano, fíjate bien, el que no se humilló a pesar de recibir esto, así como el Señor Jesucristo, ok, no vas a recibir esto y te vas a exaltar tú mismo, esto te lo tiene reservado el Señor para después. O sea que entonces tu estado no va a ser el mejor, ni tu posición va a ser la mejor en esta tierra. Entonces, luego crece y se convierte en algo grande. Diría yo, realmente estamos creciendo en nuestro matrimonio. Ya mejor evitamos las pláticas, evitamos acercarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos tanto dolor, tanta aflicción. Diría yo, ¿verdad? Dirían las amadas o los amados, los rechazos, ¿verdad? Las inconformidades, porque la amada nunca está contenta con lo que tiene, el amado nunca está contento también con lo que tiene y anda buscando más, pisando a todo el mundo para lograr algo más, endeudándose, pidiendo prestado por todos lados para lograr ser qué, para lograr ir a dónde. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando llegó a la cruz, fíjate bien, hay algo muy importante que como matrimonio tienes que entender. Cuando el Señor llegó a la cruz y murió y resucitó, entonces atrajo a todos hacia Él. Y eso es algo glorioso, porque cuando tú logras ser lo que Dios diseñó en tu matrimonio, el matrimonio ejemplar, entonces muchos van a voltear a ti, porque esa es la regla de la Biblia. Ahora fíjense bien, quiero terminar con esta, Juan 12:31 y 32. Y hasta aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos
a mí mismo. No, no, el Señor al final nos va a traer a todos nosotros para Él. Pero ¿a quién va a traer? ¿Al orgulloso? ¿A quién va a traer? ¿Al que quiere estar en la foto? ¿A quién va a traer? ¿Al que anda buscando un privilegio? ¿A quién va a traer el Señor? ¿Será que va a traer a los humildes? ¿Será que va a traer a la gente que sigue considerándose menor que otros? Así es que, amados, en esta noche hay una reflexión muy importante que tenemos que hacer. ¿Por qué, amados? Porque cuando el Señor Jesús resucitó, dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, la exaltación. Entonces Él logra una salvación, Él logra que de su costado salga la iglesia, una iglesia que surge de la pequeñez, pero que va a ser gloriosa, que se llena de poder, una iglesia que es capaz de declarar, ¿verdad? Y dice que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que tiene poder para poder rescatar al final a los que no tienen que ir allá, amados. Pero queremos enseñar y el matrimonio está de cabeza. Queremos enseñar y nuestros hijos andan en malos pasos. Queremos enseñar y deseamos un lugar especial en lo espiritual, y sin embargo no hay nada absolutamente de Dios en nuestra casa. Así es que, amados, una invitación esta noche, ¿verdad? Este manual de crecimiento matrimonial nos tiene que despertar a ese crecimiento. Y yo creo que este es un código que el Señor tenía reservado en este manual para que nosotros pudiéramos entender que algo glorioso puede suceder. ¿Qué tanto potencial hay ahí, amado? Cuando Dios nos diseñó, ¿qué tanto potencial puso? ¿Cuántas virtudes puso? Y entonces va a haber un derramamiento de su espíritu. ¿Para qué? Para potencializarnos y llegar a obtener el máximo nivel. Aún la vida Zoe es la vida al máximo nivel, es la que debemos de buscar. No hemos logrado, a veces caminamos como cristianos mediocres, evangélicos mediocres, ¿verdad? Que vivimos una vida y que estamos ahí creyéndonos espirituales, pero de nuestra casa definitivamente hay un mal testimonio. Pleitos, gritos, maldiciones, diría yo, amado. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Cuando maldecimos, ¿a dónde nos va a llevar? Cuando nos creemos mejores que alguien, ¿a dónde vas a llegar? De una vez te digo que si te crees más que alguien, no vas a llegar a ninguna parte, porque el que te hace mayor es Dios. Y cuando Dios te exalta, mucho cuidado, porque entonces en esa gran exaltación que Dios tiene, aún ahí tienes que conservar ese lugar que Dios te dé. Así es que, amados y amadas, es hora de que el Señor ya está, diríamos, apretando las tuercas, ¿verdad?, de la maquinaria, ya está a punto de venir y la iglesia se tiene que preparar. No te voy a endulzar el oído, ay, la iglesia Casa de Deleite, una iglesia super plus ultra, ay, bueno, para mí tiene grandiosas cosas Casa de Deleite, para mí es la iglesia más hermosa de esta tierra. Pero hay muchos que les faltan cosas, hay muchos que les falta ir más allá, que no seamos solo hermosa y gloriosa, sino que logremos ser la iglesia que Dios quiere y la iglesia novia con la que el Señor quiere casarse. Pero para eso ya está escrito el código correcto, ya puso dentro de ti para que llegues a bodas, solo que tú no quieras llegar a bodas. Esa va a ser tu decisión. Así es que, amado, yo quiero bendecirlos, ¿verdad? Porque yo sé que cada consejo trae una confrontación, trae un qué hacer. Porque luego la gente pregunta, bueno, es que yo quisiera que alguien me dijera. Y pues a ti Dios te está diciendo, ¿verdad? Así es que obedecemos o no hacemos, es nuestra decisión. De tal manera yo ni los voy a presionar, y qué bueno que solamente veo una cámara, ¿verdad? Y no los veo a ustedes, amados. Cada uno tiene que ver cómo va a sembrarse dentro de su casa, y yo espero que en esta noche te siembres como una semilla de mostaza para dar fruto abundante ahí donde Dios te sembró, en ese huerto donde estás, en ese lugar que Dios quiere convertir un Edén, una casa de deleite, ahí donde tienes que disfrutar todo lo que Dios diseñó para nuestra bendición, dice la Escritura. Así es que, amado, oramos, ¿verdad? Deseando
que esta confrontación tenga fruto abundante en toda la casa de deleite. Padre, te damos gracias. Yo vengo bendiciendo a tus hijos, Señor, declarando sobre ellos, Señor, la bendición de tu palabra, Señor. Que ellos sean marcados en esta noche como una semilla de mostaza que ya tiene toda la ingeniería genética para lograr ser la más grande hortaliza de esta tierra, Padre, para llegar a ser los matrimonios de más alto testimonio en esta tierra. Yo lo declaro y los bendigo a tus hijos, Señor, aquellos que están al pendiente, Padre, y que esta administración va directamente a los oídos de quien me está escuchando, Señor, y yo estoy declarando que todo ese potencial se va a evidenciar, todo ese potencial va a salir, todo ese potencial se va a ver lo que Dios va a hacer en medio de su casa de deleite. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados. Nos estamos viendo mañana. Dios les bendiga.